claro que también puede darse bullying dentro de la familia, porque podríamos decir, ¿cómo es posible? O sea, a veces también los padres podrían hacerle bullying a los hijos. Muchos padres, a veces en terapia dicen, pues fue algo sin ninguna intención de herir o de lastimar, pero pues es que me gustaba decirle tal apodo a mi hijo, pero resulta que ese apodo al pequeño o a la pequeña nunca les gustó. Solo que en ese momento, pues no lo comentaron o no lo compartieron, no tenían las herramientas. Sin embargo, empezaron a crear en sí mismos una herida de humillación. Si nos vamos a casos más extremos, pues evidentemente descalificaciones o vejaciones que pueden ser a través de las palabras de los padres, que pueden a lo mejor decir palabras hirientes. Y dentro de esas palabras hirientes, pues también comenzar este camino de herir la autoestima o favorecer que la autoestima en los hijos sea muy baja. A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida, inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz. Hola, hola, en A que no te atreves, hoy hablamos de las heridas de la infancia. Todo comienzo en la vida representa un reto de adaptación. Nacemos, nos encontramos con una cultura, una familia, un entorno, un contexto, y cuando esto desemboca en heridas, que son el resultado de las primeras experiencias en el mundo, podemos llevarlas a cuesta durante toda la vida y no permitirles sanar. Este tema es últimamente muy mencionado en los entornos de salud mental, adentrándonos en responder por qué se forman y cómo podemos sanarlas. Y nos acompaña como cada mes Karina Suárez Fernández, quien es fundadora de A que no te atreves. Cari es psicóloga clínica, psicoterapeuta especialista en análisis transaccional y psicoterapia gestal. Tiene formación en terapia transgeneracional sistémica y terapia de pareja, además de terapia psicocorporal y trauma. Muchísimas gracias, Cari, por estar aquí. Al contrario, Tani, gracias a ti por recibirme de nuevo en este espacio y bueno, más que emocionada por comenzar este tan interesante episodio que me parece relevante, sobre todo porque sí, efectivamente ha sido un tema que se menciona mucho en libros, se menciona mucho en los especialistas, lo mencionan mucho también como parte de algo importante a reconocer para poder sanar y encontrar el equilibrio en el área emocional. Entonces, muy emocionada por hablar de ello. Pues fíjate que hasta ya como que lo hemos internalizado, ¿no? En nuestras hasta propias conversaciones Ujú. más informales, ¿no? De que no es que las heridas de mi infancia o quizá tenga heridas de su infancia. Y a ver, cuéntanos un poquito primero para ir enmarcando qué son las heridas de la infancia. Así es. Bueno, justamente la palabra heridas, ¿no? Es un punto en donde, como decías en la introducción, pues vamos a nacer y vamos a tener un contacto con un entorno, con una cultura, y eso invariablemente genera un impacto. Entonces, este impacto a aquello que podríamos decir que sería como algo nuevecito, bueno, el impacto va a empezar a sacar ciertas arruguitas o ciertos, a lo mejor chichoncitos de este lado o a lo mejor un doblez de este otro. Si hacemos el símbolo con una hoja, por ejemplo, ¿no? Que ya no es una hoja nueva porque al tener un contacto con el entorno, pues empieza a tener ciertos cambios. El punto es diferenciar que cuando hablamos de heridas no necesariamente nos estamos refiriendo a un trauma. Ese podría ser un tema que posteriormente pudiéramos tocar también a fondo en otro episodio. Sin embargo, ahorita vamos a platicarlo más en función de que una herida es más un proceso de adaptación natural que vamos a tener como seres humanos cuando nos enfrentamos al mundo por primera vez. ¿Y qué o de qué va a depender? Va a depender del contexto, como decíamos, de la familia en la que nacemos, de las costumbres de la familia en la que nacemos. Y bueno, finalmente todo esto va a ir forjando una personalidad o va a ser parte de esa personalidad que vamos adquiriendo conforme va pasando el tiempo. Heridas implicaría que se refiere a esos puntos de, podríamos decir, desajuste ante determinadas situaciones de la vida que van creando, pues sí, estos surcos, ajá, que son cicatrices
que pueden ir sanando, pero a veces cuando tocas una cicatriz nuevamente y la cicatriz pues finalmente implicaría que es un área sensible de la vida, pues al tocar esa cicatriz nuevamente puede activarse un dolor o puede activarse un recuerdo o una memoria, ¿no? Las memorias que muchas veces también vamos alojando en el cuerpo. Entonces, una herida va en función también de un proceso de adaptación y tiene muchísimo que ver con las formas que aprendimos a adaptarnos en nuestro mundo, como un trayecto que comenzamos a recorrer y cómo decidimos, debido a esas vivencias, afrontar ese mundo, cómo nos adaptamos. Y aquí es donde entra el tema de las heridas. Ujú. Entonces, por así decirlo, todos los seres humanos tenemos heridas. O sea, no es que haya alguien Así que es. haz de cuenta que si tú eres mamá por primera vez y quieras meter a tu hijito como en una capsulita de cristal para que no tenga heridas, eso es imposible. Así es, así es. Todos tenemos heridas porque todos hemos tenido contacto con un medio, con el ambiente, con una familia y entonces el proceso de adaptación en sí a ese medio ya implica que se empieza a crear una herida y una manera de cómo afrontar esa herida. Más no quiere decir que se sane. Ajá. Son por eso mecanismos de adaptación, cómo nos adaptamos frente a esas heridas que se van creando y pues eso es lo que decías en la introducción, ¿no? Cómo también pues se va llevando a cuestas con el paso de la vida si no te das cuenta que tienes una herida y también que muchas veces esa adaptación ya hay que actualizarla. ¿Cómo puedo actualizarme y de alguna forma sanar la herida partiendo del presente y no del pasado? Por eso son heridas de la infancia que se ven reflejadas en el presente de los adultos o en el trayecto de vida de la infancia a la adolescencia y luego a la adultez. Y entonces, partiendo de esa base, ¿no? De que todos tenemos heridas, ¿no? Pero hay algunas heridas que duelen mucho más que otras, hay algunas Ujú. heridas que sí que nos lastimaron profundamente. ¿Cómo podemos identificar, ¿no? Si nuestro niño interior está profundamente herido o herida, como para poder trabajar esta Ujú. parte, ¿no? Sí, bueno, finalmente, hablando un poco de las 5 heridas que se pueden enunciar en muchos libros con respecto a este tema, o en muchos de los especialistas que abordan o que lo tocan también en sus investigaciones, pues se encuentra la herida del abandono, está la herida del rechazo, la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. Se engloban en estas 5 heridas y bueno, tiene mucho que ver con el hecho de cómo fuimos de alguna manera tratados, recibidos, acogidos por el mundo en etapas muy tempranas de la vida. Y, por ejemplo, cuando hablamos de una herida de abandono, estaríamos hablando de una experiencia en una personita que tuvo a lo mejor soledad, momentos de negligencia, probablemente las circunstancias no permitieron a sus padres o cuidadores principales estar al pendiente de sus necesidades y entonces no había una respuesta inmediata o una respuesta favorable o una respuesta amorosa a las necesidades de esta personita y pues de alguna forma eso crea mucho vacío y se va gestando una idea errónea o equivocada de que va a ser abandonado, ¿no? Es como una especie de programación. Entonces se convierte en una herida porque deja de ser una experiencia a afrontar en una situación determinada de la vida y es herida porque se lleva a lo largo del tiempo. Es decir, como puede ser una programación que pueda crear mecanismos de defensa o una especie de armadura o de coraza para evitar situaciones de abandono, entonces la persona que lo vive como una herida es porque lo vive a través del miedo, desde el no quiero volverme a sentir en soledad o no quiero volver a sentir que no le importo a alguien y entonces aquí hablaríamos de las polaridades. Es posible que esa persona genere dependencia hacia otros,
que puede ser dependencia hacia su círculo de amigos, dependencia hacia su pareja, dependencia a veces hacia sus hijos, pero lo que de alguna manera sustenta esa dependencia es el miedo a sentirse sola o a sentirse solo, pero es un miedo que más bien es activado por una memoria, ajá, porque no es lo mismo el miedo que sentimos cuando somos adultos, cronológicamente hablando, al miedo que sentimos cuando somos pequeños, cuando somos niños. Entonces, porque ahí dependemos de otras personas para sobrevivir. Entonces, en esta supervivencia emocional perdura una especie de mensaje adaptativo en donde es busca la manera de no sentirte o de no volverte a sentir así, sin tomar en cuenta o en consideración que aquí y ahora, como adultos, tenemos otras herramientas, por ejemplo, otras capacidades, otras facultades para poder afrontar cualquier situación difícil en la vida. Sin embargo, la memoria que se activa esa herida porque es una experiencia que se aloja en la mente, en el cuerpo mismo, y es una sensación que puede llevar a voy a ser totalmente dependiente o voy a evitar el abandono primero abandonando, ¿no? O sea, yo salgo corriendo, no me engancho emocionalmente porque tengo tanto miedo al abandono que lo que sucede es que entonces no me involucro emocionalmente porque siento que el desenlace de esta historia puede ser o puede desembocar en una separación, que esa separación se puede vivir como abandono y mejor lo evito y entonces me evito problemas y salgo corriendo. Entonces, por eso es que hablaríamos de las polaridades. Ahora, no quiere decir que todas las personas que lo vivan lo desarrollen, o sea, ahorita lo estamos englobando por el tema. Cada caso es diferente, cada situación es distinta, sin embargo, es muy importante identificar que uno de los mecanismos de supervivencia, que aquí no es que lo generalice, pero sí como especie, como seres humanos tenemos, pues es que justamente necesitamos del acompañamiento amoroso de otros en etapas muy tempranas para poder sobrevivir. Entonces, definitivamente cuando no hay este acompañamiento por la circunstancia que sea, se va creando esta herida en el interior. Entonces, no es que los demás creen la herida o alguien me hirió, porque muchas veces son las circunstancias mismas, ajá, sino que más bien es la forma en cómo lo afronto. Lo afronto sintiéndolo como miedo y voy a desarrollar ese mecanismo de defensa, ¿no? En la cuestión del rechazo, bueno, es diferente al abandono en el sentido de que en el rechazo es no te quiero a ti. En el abandono es no puedo estar contigo. En el rechazo es no te quiero a ti. Ajá. En este punto de no te quiero a ti y que puedes, incluso te decía, nacemos y entramos en un contexto, en una cultura. Incluso si los padres esperaban a un bebé que fuera del sexo opuesto, ¿no? Ya hay un mensaje implícito de que están rechazando. Ajá. Puede darse inclusive también en ocasiones hasta desde el mismo embarazo, ¿no? Claro, eso te iba a Rechazar un decir, si de pronto te embarazo. quedaste embarazada y lo Exactamente, querías, o si exactamente. fue producto de un abuso sexual. Así es. Entonces, todo lo que demarca el cómo esa personita va a llegar al mundo y bajo qué circunstancias previas, bajo qué circunstancias posteriores también, va a delimitar mucho el tipo de, pues, surco, como te decía, o después se transforma en herida si es que la persona permite que permanezca en el tiempo. Ajá. El rechazo, pues, está muy relacionado también con una armadura, ¿no? Me siento rechazada o me siento rechazado. Entonces, también aquí es como una especie de necesidad de como desaparecer, para no volver a sentir como esa emoción de tristeza que me provoca el que me estén rechazando. Entonces, la armadura que coloco es que voy a pasar desapercibido porque entre menos me miren, entre menos me vean, no voy a correr el riesgo de que me rechacen. Entonces, existe la posibilidad de buscar un aislamiento continuo para afrontar. Es un mecanismo adaptativo, pero como te decía,
tiene caducidad, ¿no? Entonces es importante identificar, no puedo aislarme para evitar el rechazo o, además de aislamiento, me autoexcluyo porque qué tal si en el equipo de trabajo no me eligen, entonces yo misma o yo mismo digo, no, yo no puedo participar o no, yo no puedo ir, ajá, de manera que así evito ese sentimiento que me provoca ese rechazo. Entonces, el aislamiento puede formar parte de esa armadura. Lo importante es identificar cuándo ya cumplió su, pues sí, su función, porque te decía, hay que actualizar, ¿no? Entonces, al final, ahorita te voy a decir cómo podríamos enfocarnos en el abandono, cómo podríamos enfocarnos en el rechazo, pero ya hablando de un proceso de sanación o de autosanación. Claro. También está la herida de la humillación y esta está muy relacionada con entornos o contextos donde si hablamos de que puede ser que los padres o a veces hasta los hermanos mayores o la familia tienden a tener conductas donde desaprueben o descalifiquen continuamente a la persona o al pequeño. Y dentro de estas descalificaciones, bueno, surgen como críticas de burlas, el bullying entra dentro de la herida de humillación. Claro que también puede darse bullying dentro de la familia, porque podríamos decir cómo es posible. O sea, a veces también los padres podrían hacerle bullying a los hijos. Muchos padres a veces en terapia dicen, pues fue algo sin ninguna intención de herir o de lastimar, pero pues es que me gustaba decirle tal apodo a mi hijo, pero resulta que ese apodo al pequeño o a la pequeña nunca les gustó. Solo que en ese momento pues no lo comentaron o no lo compartieron, no tenían las herramientas, sin embargo empezaron a crear en sí mismos una herida de humillación. Si nos vamos a casos más extremos, pues evidentemente descalificaciones o vejaciones que pueden ser a través de las palabras de los padres, que pueden a lo mejor decir palabras hirientes y dentro de esas palabras hirientes pues también comenzar este camino de herir la autoestima o favorecer que la autoestima en los hijos sea muy baja. Entonces, pues dentro de todo este proceso, en cuanto a la herida de humillación, se puede crear también una especie de armadura basada más en el voy a hacerme indispensable para que todos necesiten de mí, pero voy a dejar también mis necesidades aparte. Ajá. Me voy a preocupar mucho por resolver lo de los demás para poder quedar bien, para poder ser, en lugar de criticado, reconocido y en lugar de humillado, que pues puedan enaltecer mis acciones, puedan enaltecer también mi forma de ser y entonces empieza como un caminito de convertirse en los rescatadores eternos en donde pueden ser las personas más buena onda, las personas más, no sé, como en este caso como muy que ayudan, que rescatan, pero dejan a un lado sus propias necesidades. Entonces ahí se pierde el balance y tienen un pánico impresionante por sentirse humillados o criticados. Y por eso es que mantienen esta conducta de estar todo el tiempo buscando ese reconocimiento afuera, ¿no? Y lo hacen muchas veces a través de esta conducta rescatadora. Por otro lado, está la herida de la traición. Esto sucede mucho cuando un pequeñito o una pequeñita incluso pueden llegar a sentirse traicionados por, no sé, que nace un nuevo hermanito, por ejemplo. Y entonces me quitaron mi espacio, mi lugar, ya no me ponen atención, me traicionaron, ¿no? Se puede empezar a gestar este sentimiento de enojo o puede haber una sensación de mucha alianza con uno de los padres y de repente sentir que ese papá o esa mamá ya no están el suficiente tiempo, no tiempo en el sentido de pasar tiempo, sino como con esa calidad de atención que a lo mejor antes tenía y se puede sentir traicionado. Em, Casi siempre, no tampoco con la intención de generalizar, pero sucede que se sienten desplazados por algo, ya sea por un nuevo hermanito, por el trabajo de papá o de mamá, o porque algo nuevo entra dentro del entorno familiar, a veces puede ser incluso una mascota, ajá. Entonces esta sensación de desplazamiento puede llevarlos a una sensación de traición. Por otro lado, bueno, también promesas no cumplidas, ¿no? Esta tendencia que muchas veces pueden tener muchos adultos al sentir, bueno, no pasa nada,
luego lo hacemos o luego vamos a donde te prometí o te digo que sí voy a llegar pero no llego. Si son situaciones, por ejemplo, que se pueden dar de repente en padres divorciados, que quizá por circunstancias de tiempo, de distancia, puede que tengan que hacer ajustes o cambios también en temas de horarios, de planes. El pequeñito no logra entenderlo desde ahí, puede sentir, me está traicionando, no está siendo honesto o honesta conmigo. Y entonces se vuelven muy controladores. O sea, digamos, mecanismo de adaptación a esa situación crea una armadura que implica control absoluto. Entonces, esta necesidad de tener todo bajo control es como una especie de espejismo. Si yo tengo todo bajo control, entonces voy a poder monitorear, estar en un escaneo completo todo el tiempo y voy a evitar cualquier tipo de traición. Entonces, pues hay muchísimo, digamos, ya hablando de la armadura, pues podría ser sufrimiento en el sentido de las relaciones de vida también, porque pues puede ser también un generador de ansiedad. Si las cosas no salen como yo espero, como yo creo que tienen que ser, eso puede generar conductas obsesivas y mucha ansiedad, precisamente por la necesidad de control que puede llevarse a desarrollar debido a la traición. Por otro lado, también está la herida de la injusticia, ajá. Y esto tiene que ver mucho con venir de familias en donde la educación es una educación muy rígida, no se permiten los sentimientos. Por eso la cultura, las tradiciones también son importantes, son parte de algo que también forma mucho nuestra personalidad. La historia, incluso del lugar en el que nacemos, pues también está muy relacionado con el cómo conformamos una personalidad determinada. Entonces, cuando hablamos de que no se permiten las emociones en la expresión emocional, porque las emociones no las podemos evitar, pero sí la expresión emocional, pues entonces se empieza a conformar una estructura muy rígida en la personalidad, de mucho perfeccionismo, de buscar la mayor parte del tiempo que todo cuadre perfectamente en la balanza, que el equilibrio sea bueno, todo debe ser parejo. Si tú ganas, yo tengo que ganar. No puede ser como tú llevarte más de lo que yo me llevo. Es una rigidez en donde se busca todo el tiempo lo justo, lo justo, lo justo, lo justo, pero esa rigidez como resultado de esta armadura, ¿no? Entonces, evidentemente esto desemboca también en conflictos con las relaciones de vida, en conflictos con las personas que lo viven consigo mismos, ajá. ¿Por qué? Porque no logran sentir quiénes verdaderamente son, sino que todo lo miran a través de los lentes de esa herida, ajá, y accionan a través de los lentes de esa herida. Entonces, la buena noticia es que no significa que al ser una herida sea algo que necesariamente vamos a llevar toda la vida. Sí hay una cicatriz, pero es una cicatriz que representa madurez. Hay una elección entre un camino u otro, lo cargo a cuestas como ya parte de mi identidad, o el otro camino es a partir de esto hago un giro para encontrarme a mí misma o a mí mismo y sobre todo cómo sano estas heridas a partir del camino elegido. Si decido no sanarlas, pues entro en victimización e incluso hasta ya me identifico con mi herida y puedo llegar y presentarme como, hola, soy Juan y tengo una herida de abandono, mi apellido herida de abandono, ¿no? Hola, soy Pepito y mi apellido herida de rechazo. ¿Por qué? Porque eso se puede convertir inclusive en una justificación en cuanto a por qué vivo, por qué soy como soy, no lo puedo cambiar porque pues bueno, mi historia es esta y entonces incluso te decía, convertirlo en una identidad, ¿no? Cuando eliges Wow, el punto de sanarlo implicaría primero, pues requerimos ese darnos cuenta. claro. Entonces, si no me doy cuenta, si no tomo esta conciencia con respecto a cuál es la herida de mi infancia y con qué lentes estoy viendo mi mundo también, porque puede que tengamos de estas dos heridas, ¿no? O sea, no es o Sí, o tengo una, varias, o sí, tengo otra, claro. o tengo No, otra, o claro. sea, puede Ahora, existir mientras una tú las ibas combinación. enlistando, yo estaba pensando, wow, mira, yo a veces soy así o a veces soy asá, ¿no? Y cómo, o sea,
Mientras tú ibas describiendo los tipos de herida, yo iba pensando, wow, qué duro, qué difícil para un niño que sus papás lo abandonen, que le hagan bullying, que distintos escenarios, ¿no? En los que cualquier persona pudo haber estado que le hayan generado estas heridas, ¿no? O sea, eso es Ujú, evidente. Lo que ujú. pasa es que al final de cuentas hay que como que ver, ¿no? O sea, yo tengo esta herida o tengo algo, me está pasando algo, ¿cómo identifico? ¿Cómo puede empezar alguien a trabajar, por ejemplo, contigo para darse cuenta, como bien decías, de que hay algo aquí en mi interior que me está cenando, ¿no? Porque, y ya dijiste, bueno, hay los que se convierten en estos víctimas para toda la vida y que así van a ser porque no quieren darse cuenta porque ya tiene un beneficio entrecomillado, ¿no? El ser así. Eh, Aunque bueno, te puedes enfermar, ¿no? También por ser así, ¿cierto? Pero que las personas que sí quieren trabajar estas heridas, como cuáles, ¿cómo empiezas tú a trabajar con ellas? Mira, hay una etapa en la vida donde cuando como seres humanos vamos descubriendo a partir de que hay experiencias cíclicas que se van repitiendo y que también vienen un poco de desde esta frase del siempre me pasa esto o nunca logro esto y que ya vamos encontrando, a ver, o sea, no puede ser que todo esté mal en el entorno. Algo está sucediendo y bueno, las principales señales son la incomodidad, el no encontrar un equilibrio a pesar de los aparentes esfuerzos que hacemos como seres humanos. Y bueno, las personas que muchas veces pueden llegar a un proceso de terapia van a llegar con la intención de cambiar el mundo. Ajá. Es como necesito que el mundo se adapte a mí. Entonces, si el mundo se adapta a mí, voy a ser feliz, voy a encontrar ese camino de equilibrio. Y bueno, vamos descubriendo también que esa misma incomodidad que están sintiendo, esas frases que vienen de un siempre me pasa esto o nunca puedo encontrar como lo que yo quisiera, pues tienen que ver también con su historia y tienen que ver con el cómo afrontaron el mundo y se fueron desarrollando ciertas heridas en las cuales puede entrar este punto de las 5 heridas, pueden existir también otras experiencias. Te decía, bueno, ya el tema de trauma, bueno, ya implicaría otras experiencias fuertes. Trauma es ruptura, va por otro lado. Sin embargo, cuando vamos explorando la historia de vida, hay un punto importante. Primero me doy cuenta, me estoy dando cuenta que mi historia ha determinado hasta ahora, porque esa es una frase muy importante, ha determinado hasta ahora el cómo programo mis expectativas de vida. Si quiero una relación de pareja, bueno, pero tuve una herida de abandono, entonces curiosamente mi ciclo en las relaciones de pareja o de vida representan que el perfil de personas con las que me enlazo, tanto amistades como en situaciones de la vida, como que no enraizo, ¿no? No voy a enraizar. Ajá. Entonces, este punto en donde no enraizo se convierte en me doy cuenta cómo lo estoy viviendo en el aquí y en el ahora, porque ya estoy esperando un abandono, entonces mejor no me voy a arriesgar. Y así con cada herida podemos ir descubriendo cómo se ve traducido en el presente con la intención de resolverlo en el presente, considerando que el autocuidado, es decir, trabajar con el niño interno, como tú lo mencionabas, es parte de la puerta mágica para poder encontrar una solución, una resolución ante los conflictos que provocaron las heridas. No va a venir mi papá, mi mamá a resolverlo por mí, no va a venir el contexto a cambiar su cultura, no va a venir, o sea, yo puedo hacerme cargo de el reformar emocionalmente a la niña o al niño que llevo adentro, que de repente se pueden asomar en mis miedos o se puede asomar en mis pensamientos, en mi diálogo interno. Y bueno, evidentemente para cada caso que es diferente, pues hay herramientas que se pueden aplicar al respecto para que la persona pueda aprender a ser como a tener este cuidado o autocuidado del niño que fue, que de repente se asoma ahorita, o la manera en cómo puede lograr ese autoapoyo. Ujú. Entonces,
eso es en un proceso terapéutico y bueno, obviamente en cuanto a, ok, no puedo o no tengo acceso a un proceso terapéutico por X o Z circunstancia, bueno, es muy importante aprender a reconectarse sanamente con su historia, a lo mejor a través de un muñequito que me recuerde o a mi infancia. Entonces reconecto con mi historia y busco la manera de poder también darme ese aliento, darme ese apoyo en el día a día y buscar a través de mi herida lo que necesito de mí misma o de mí mismo. Claro, Entonces, y es que acá, perdón que te interrumpa, no, pero no, no, algo está bien. interesante es que justamente ya estamos haciéndolo desde un adulto, ¿verdad? O Ujú, sea, ya soy yo la que me puedo dar lo que a lo mejor mi mamá no me dio, lo que a lo mejor mi papá no me dio, la que me puedo cuidar, la que me puedo consolar. O sea, ujú. ya es desde mí, como bien dices, no puedo esperar nada de nadie, o sea, es desde ti misma, ¿no? Como todos los procesos que son de adentro hacia afuera, ¿no? Ujú. Y ese punto en cuanto a hablar de sanar la herida, es sanar el hecho de que vengo cargando con una herida que finalmente puedo y tengo la oportunidad de cerrar. Ajá. Y este punto de tener la oportunidad de cerrar, pues va muy de la mano con tomar la responsabilidad de mi vida, ¿no? Y tomar la responsabilidad incluso de mi historia en cuanto a cómo puedo reformarme y es un volverme a formar emocionalmente, uno, para evidentemente autoacompañarme cuando hablamos de abandono, para aceptarme a mí misma o a mí mismo tal como soy cuando hablamos de rechazo, para hablarme con respeto cuando hablamos de humillación, para respetarme también como ser humano y así con cada herida encontrar el camino de autoapoyo y autosanación. Tú cuando te das cuenta, por ejemplo, que tienes, como bien dices, esta historia que repites constantemente, que no te sale o que te sale mal o que de alguna manera te encuentras con el mismo patrón de parejas, de ahí es que te está diciendo tu cuerpo, como aquí tienes una herida de abandono, ¿no? O sea, Ujú. como cuáles son como algunos indicadores que podríamos tener como para decir, ok, esto es lo que más o menos tengo que trabajar de manera muy general, ¿no? Porque yo creo que cada caso tiene muchas particularidades, ¿no? Fíjate que en esta parte de tomar conciencia, el punto de que empezar a preguntarse, a ver, ¿qué es lo que yo necesito ajustar? O sea, cuando me encuentro en que, ok, yo soy así, pero porque tuve esta historia de vida. Ah, no, es que el que tiene o la que tiene que cambiar eres tú. Hablando de relaciones de vida, pueden ser relaciones incluso sociales, ¿no? O de trabajo, o sea, no solo se enfoca en una relación de pareja, puede ocurrir también incluso en entornos hasta porque siempre me topo con jefes o jefas de así, ¿no? Por ejemplo, o por qué con compañeros de trabajo que me hacen bullying, o por qué con, o sea, entonces también es muy importante el escucharnos que, a ver, le estoy dando toda la responsabilidad al entorno porque me toca, es como, es prácticamente mi guión, ¿no? O sea, es lo que sigue y me pasa muy seguido que me encuentro con personas a lo mejor muy frías, ¿no? Entonces es, bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede? Que finalmente en los procesos de vinculación, yo estoy encontrando un camino de vinculación con ese tipo de personalidades, que en este sentido no estamos diciendo si son personalidades buenas, malas, no es un juicio de valor, sino simplemente que prácticamente hacen un buen match para que yo active mi herida otra vez. Es como si la herida de la persona con la que me vinculo y mi herida hicieran en ese momento un clic y es como, ok, tú y yo somos perfectos para activarnos nuevamente las heridas y bueno, tiene dos funciones este mecanismo de vinculación. O le continúo y sigo con el ciclo repetitivo o lo resuelvo. ¿Por qué? Porque de alguna forma, decía Carl Jung, lo que no resuelve se repite, ¿no? Claro, Entonces, si se está claro. repitiendo, lo resuelvo. Entonces me doy cuenta, pero es resolverlo a través de los demás, es un espejismo. O sea, no voy a resolver mi propia herida a través del cambio del otro, sino necesito enfocar de dónde viene mi herida, qué es el tiempo, hablando de este congelamiento en el tiempo, de ese mecanismo adaptativo que se quedó congelado en el tiempo,
¿Por qué? Porque lo congelé en el tiempo pensando en si huyo, no me va a doler el abandono. O mejor, dependo excesivamente de alguien para garantizar que no me va a abandonar. Son estrategias que en su momento funcionaron de alguna forma, pero que ahora empiezan a generar problemas en el sentido de no me puedo relacionar adecuadamente porque todo el tiempo estoy huyendo, ¿no? O todo el tiempo estoy pidiendo atención excesiva y no me la dan, cuando en realidad tampoco es un tema que, hablando de situaciones del aquí y el ahora como adultos, pues sea responsabilidad del otro, ¿no? Es esa parte de mi historia que busca ser resuelta y que de alguna forma requiere esta conciencia, esta revisión de, a ver, yo qué necesito, yo qué estoy necesitando, identificar, bueno, a ver, de acuerdo a mi historia, hablando de las heridas, ¿cuál es la herida con la que me identifico? Y hablando del proceso de resolución, bueno, tomar talleres, la lectura, hay muchos libros de las heridas de la infancia ahorita a los que podemos recurrir como información. Sin embargo, para mí es primordial el proceso de terapia, ¿no? Porque no es lo mismo ver objetivamente, porque el mirarlo en perspectiva a través del apoyo o la guía terapéutica, como facilitando este camino de poder verlo en perspectiva, a mis puntos ciegos. O Claro, sea, no, yo tengo muchos totalmente. puntos ciegos, entonces necesito esa visión objetiva para poder identificar cuál es mi participación o mi coparticipación en que las cosas no funcionen en mi vida debido a que mi historia, estoy como atorado en mi historia o atorada en mi historia. No, y además la verdad es que yo creo que volver, ¿no? A la infancia y a esos momentos duros y tan tristes, ¿no? Por momentos tan desgarradores de pronto, yo creo que hay que hacerlo bien acompañado, ¿no? Bien Así es, acompañada para no solo tocar esa herida y que de pronto empiece a sacar más pus y se abra y ujú, sea mucho peor y me quede peor que como estaba, ¿no? así Sino es. que haya alguien que realmente, pues sí, te ayude a que salga todo el pus, pero que luego te ayude a saturarla y a coserla y a cuidarla. O sea, yo creo que sí es muy importante para este tipo de procesos acompañarse de un muy buen profesional Ujú, para que sea realmente efectivo, ¿no? Porque finalmente yo pienso, Cari, esa niña interior herida, ese niño interior herido te va a gritar. O sea, creo que va a ujú, llegar un momento en el que como no la escuches y te diga, oye, la vida ya te lo dijo una, dos, tres, cuatro, 20 veces, va a empezar a gritar, va a empezar a hacer berrinches, va a empezar a sorprenderte de muchas maneras, te va a enfermar, ¿no? así es. Y sobre todo, adentrarte en el proceso de seguir utilizando esa armadura cuando ya no te queda, ya te aprieta, ya no la necesitas en el presente, te la puedes quitar en el momento en el que quieras y hay formas diferentes de afrontar la situación que estás viviendo desde esas heridas y sanarlas es resolverlas, pues justamente no vas a cambiar el pasado, es parte del libro de la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, es ver desde una mirada diferente al cómo, ok, tuve una experiencia de traición, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo puedo no traicionarme a mí misma o a mí mismo? Tuve una herida de injusticia, bueno, ¿cómo puedo ser más flexible conmigo mismo, conmigo misma? Porque soy tan rígido que no me permito descansar ni 5 minutos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo empezar a flexibilizar eso conmigo mismo aquí y ahora? Ese es el objetivo de encontrar la herida para poderla sanar. Y bueno, para las que son mamás, para los que son papás, yo me lo pregunto, ¿no? Todo el tiempo, tampoco quiero sobreproteger a mis niños y meterlos, ya sabes, en una burbuja, porque el mundo no es así. Pero, ¿cuáles son como que esas cosas que sí dirías, por favor, cuiden mucho de no hacer esto a sus hijos o a sus hijas, porque son causa de fuertes heridas, ¿no? A su niño. Ujú. Bueno, un punto importante, por ejemplo, es tomar en cuenta que para poder adquirir seguridad y confianza en el mundo, es primordial que los niños se sientan en un entorno en donde la aceptación, es decir, me siento incluido en mi familia, me siento parte de mi familia porque es el primer mundo al que llegamos, ese primer entorno y
este proceso de sentirme bien recibido, bien acogido y además aceptado tal cual soy, puede representar un reto para los padres. No se trata de irnos a los extremos ahorita que está también como un poco esta crítica constante a esta paternidad, maternidad positiva, responsable, con respecto a, bueno, es que estamos generando niños intocables, ¿no? O que no saben afrontar el mundo. No se trata de irnos a los extremos porque mi propuesta no se basa en la sobreprotección, sino en identificar cómo estoy dándole las bases de seguridad y confianza a mis hijos. Primero, la aceptación es muy importante porque es parte de un mecanismo de supervivencia. Un niño que no se siente aceptado se siente excluido y al sentirse excluido se siente en peligro. O sea, no es que haya un proceso reflexivo. El niño se puede sentir en peligro. Si no me aceptan en mi entorno, entonces, ¿quién me va a cuidar? Me voy a morir, ¿cómo voy a sobrevivir? La aceptación es muy importante en cuanto a este punto de te acepto tal cual eres, ¿no? Por otro lado, pues también está la seguridad y la confianza que se van adquiriendo al estar pendientes de las necesidades de los niños y de las niñas, también como un modo de supervivencia. Empezamos por la parte de cuando son bebés, pues como no se pueden autosustentar. Necesitan forzosamente que si tengo hambre, bueno, sé que mi necesidad de hambre va a ser cubierta, pero no solo estaríamos hablando de hambre en el sentido de nutrir mi organismo, sino también hambre de afecto. Pero es que yo soy una persona fría, siempre, ok, pero no significa que no pueda existir contacto, el mínimo contacto para poder calmar a un pequeño, por ejemplo. Entonces, todo esto son bases que van a sustentar la seguridad y la confianza. No quiero decir que con esto se garantice una vida sin eventos, ¿no? Que es muchas veces en lo que queremos caer los padres quizá de hoy en día de la burbujita, ¿no? Hablábamos de que el surco se crea por el contacto con las experiencias. Entonces, no es mantener aislado de las experiencias a los hijos o aislados, pero sí es muy importante considerar estos dos aspectos. La seguridad y la confianza son las bases que van a sustentar esa capacidad que ellos tengan de poder encontrar un camino de salud emocional y de salud mental. Pues qué bonito, es un buen principio. Definitivamente tenemos que seguir hablando muchísimo más de estos temas. A mí me gustaría que solo para cerrar, si piensas que hay algún ejercicio, una técnica como que nos pueda ayudar, ¿no? A empezar a indagar cómo podemos conectar con ese niño, con esa niña herida, como para ver, oye, pues sí, voy a empezar a trabajar esto, ¿qué sería? Bueno, en el recorrido de el primero tomar conciencia o descubrir, bueno, la intención de abrir un poco el libro de la historia no significa dejar la herida abierta. Entonces, para que sea un ejercicio que tenga suficiente contención, va a ser, o sea, te puedo proponer algo muy sencillo, que es preguntarte cuáles son las conductas ideales o esperadas que me hubiera gustado recibir de mamá o papá. Esto no es con la intención de juzgarlos, no es con la intención tampoco de despertar resentimientos o incluso gestar rencores de, es que debieron de haberme cuidado así o debieron, no, es con la intención de descubrir que esa actitud que yo esperaba de mamá o de papá, que no pudieron en ese momento tener por circunstancias, a veces hasta porque están repitiendo lo mismo que vivieron ellos con sus padres, por aprendizaje, porque hay muchas causas. Aquí el punto es más bien que si yo logro identificar que esas actitudes las puedo empezar a desarrollar por mí y para mí, entonces, esas actitudes ya no son ideales en el sentido de una ilusión, sino son actitudes realistas que puedo comenzar a tener para conmigo. Es decir, si viví en conductas negligentes donde no podían darme de comer a mis horas, por ejemplo, por situaciones del contexto o lo que fuera. Ajá. Pero descubro que aquí y ahora, pues yo tampoco estoy en autocuidado de mi salud. Bueno, entonces yo puedo empezar a reformar emocionalmente a ese niño que fui y decirle, claro que tienes derecho a ser cuidado y yo lo voy a hacer por ti, pero es un autoapoyo. Ajá. Y entonces es esa pregunta con la intención de encontrar que a través de la respuesta que surja de esas tres conductas ideales que me gustaría o me hubiera gustado obtener de mis padres,
empezar a trabajarlas en sí mismos. Esa es la intención de descubrirlo. Es más para un darte cuenta y empezar a accionar. Qué hermoso, qué bonito comienzo. Solo ese es un comienzo. ¿Cómo pueden contactarte, Cari? Si nos puedes dar tu cuenta de Sí, Instagram o sí, de qué puede ser por manera. mi cuenta de Instagram, KSF Psicoterapeuta, o puede ser por correo electrónico también, que es Karina Suárez FDZ@gmail.com. Bueno, pues ahí están tus datos y seguramente seguiremos hablando de este tema. Te agradezco mucho, mucho. ¿Y a qué tenemos que atrevernos al hablar del niño interior y de cómo sanarlo? Bueno, es importante atrevernos a tomarlo de la mano, mirarlo a los ojos, tomarla de la mano, mirarla a los ojos y atrevernos a decirle, ahora yo me voy a encargar de ti. Qué ¿Mm? hermoso. Pues muchas Bien. gracias y No, al hasta dentro contrario, de un Tani. mes. Claro que sí, gracias a ti. Por acá nos vemos y saludos a todos los que escuchan este episodio. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en A que no te atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com. Este podcast es una producción de Lion Horse Media.